Zapallitos verdes los vamos a cortar a la mitad, le sacamos los cabitos de las puntas y con una cuchara le vamos a quitar el relleno. Guardalo que después lo vamos a usar, te tiene que quedar así como lo estás viendo en la pantalla. Hervimos la mitad de zapallitos por aproximadamente 7 minutos, tienen que quedar blanditas pero no súper blanditas. Las sacamos y las ponemos en una fuente para horno, en una cacerola un poquitito de aceite, cocinamos cebolla picada en cuadraditos, el relleno del zapallito que lo cortamos también en cuadraditos, cortamos un pedazo de berenjena en cuadraditos, también va para la olla, agregamos sal, orégano, un chorrito de vino blanco, dejamos cocinar por aproximadamente 10 minutos y vamos con un tomate cortado en cuadraditos, estamos haciendo una especie de ratatouille. Cocinamos por 5 minutos más y ahora con eso vamos a rellenar las mitades de zapallitos que cocinamos previamente. Que quede todo bien rellenito y ahora para terminar le vamos a agregar arriba un pedacito de queso blando, puede ser queso cuartirolo, mozzarella, con un poco de orégano y así como tenemos la fuente va para el horno 5 minutos que se derrita bien el queso y ya tenemos listos los zapallitos rellenos con ratatouille. Esto es exquisito, te recomiendo probarlo. Hoy todo rápido porque tenemos que hacer muchas cosas. Olla con aceite y agregamos cebolla picada en cuadraditos, morrón picado en cuadraditos, sal, mezclamos todo, dejamos cocinar. Por otro lado 3 huevos, sal, orégano y lo vamos a batir, pero bien batidos, que quede todo bien mezclado. Cuando la cebolla y el morrón estén cocinados le vamos a agregar espinaca cortada en pedacitos. No te preocupes por el tamaño porque se achica ni bien se cocina. Le agregamos un poco de sal y ahora sí 2 puñados de zanahoria rallada y apagamos el fuego. Cuando esté así lo vamos a agregar a los huevos. Tranqui que no se te van a cocinar los huevos en el tupper. Igual si te deja más tranquila lo podés dejar enfriar 5 minutos. Ahora agarras una sartén bien caliente y le vamos a echar toda esa mezcla. Le damos forma de tortilla, lo emparejamos un poquito con un tenedor y lo tapamos. Lo dejamos que se cocine. Cuando abajo esté hecho y arriba le falte un poquito lo vamos a dar vuelta. Apoyamos un plato sobre la sartén y ahora giramos todo al mismo tiempo. Me distraje un minuto con el video y se me quemó. Del plato volvemos a la sartén, lo dejamos un minutito y de la sartén de vuelta al plato y mirá la tortilla vegetariana que preparaste. A esto le puedes agregar la verdura que vos quieras básicamente. Un espectáculo. Empezamos con una olla con agua hirviendo, le agregamos un poquito de sal gruesa y ahora vamos con media taza de arroz. El arroz que a vos te guste, lo revolvemos un poco para que no se pegue y lo dejamos hasta que se cocine. Agarramos unos tomates rojos bien redonditos, los cortamos más o menos a esta altura para hacerle como una tapita y ahora con una cuchara le vamos a sacar toda la parte del interior. Le tiene que quedar así un tomate hueco. La parte de adentro la cortamos en cuadraditos y la reservamos en un bol. El arroz cuando esté listo lo colamos, lo ponemos en el bol con los pedazos de tomatito cortados, agarramos un poquito de albahaca, la picamos y la agregamos al bowl. Un chorrito de aceite de oliva, un poco de mayonesa cantidad a gusto, lo mezclamos y con esto tenemos el relleno para nuestros tomates. También le puedes agregar una lata de atún, queda muy rico. Yo en mi caso lo hice vegetariano porque en casa hay una persona que no come carne. Rellenamos los tomates, lo podemos hacer hasta el nivel del corte para taparlos después con la otra parte del tomate o los podemos rellenar un poquito más para decorarlos y dejarlos así abiertos, como vos quieras. El resultado es un tomate relleno totalmente riquísimo, muy fresco, especial para Navidad y para las fiestas. Hoy un salteado rapidísimo, media cebolla, medio morrón, lo vamos a cortar todo en tiritas, una sartén bien caliente, le ponemos un poquito de manteca, un poquitito de aceite, que se derrita todo y agregamos la cebolla y el morrón. También le agregamos un poco de orégano y eso lo vamos a saltear hasta que esté cocido. Después de 4 o 5 minutos, cuando ya se vea así como lo estás viendo ahora, le vamos a agregar espinaca que tengo cortada en trozos grandes. Y para esta altura más vale que tengas todo lo demás listo porque esto es rapidísimo. Lo vamos moviendo con una cuchara de madera para que se cocine la espinaca, le agregamos un poquito de sal y ahora sí, esto se cocina en menos de un minuto. No queremos que la espinaca quede súper cocida, derretida. Le vamos a dar una cocción súper rápida. Mira, literal que pasó menos de un minuto en eso y ya estamos para apagar el fuego, servir este salteado de espinaca con cebolla morrón para acompañar cualquier comida espectacular y te saca de cualquier apuro. Canastitas caprés a la piedra. Empezamos con un tomate que vamos a cortar en cubos bastante chiquititos. Esto lo vamos a agregar todo dentro de un bowl. Por otro lado tengo un manojo de hojas de albahaca que también voy a cortar en pedacitos. Lo agrego al mismo bowl, le pongo un poco de pimienta negra recién molida y mezclamos todo. Estas son tapas de empanada que vamos a doblar de la siguiente manera. Formamos como una S en el borde, la apretamos y ahí queda dobladita. Les voy a hacer 5 todo alrededor y quedan formadas estas canastitas muy lindas. En la pala de madera del Sauco Forni ponemos un poquito de polenta para que no se peguen, ponemos las canastitas y las rellenamos con el tomate y albahaca que preparamos. También puede ser jamón y queso, salami y queso, jamón y ananá para los más atrevidos. Calentamos el Sauco Forni a más de 300 grados y agregamos las canastitas a que se cocinen. La dejamos unos minutitos tapadas, se cocinan bastante rápido, finalizamos con unas gotitas de aceite de oliva y el resultado es tremendo, ricas, fáciles y muy facheras. Empezamos esta receta con un puñado de arvejas. En este caso están congeladas, así que las voy a hervir por unos minutos hasta que se ablanden. Pero si usas arvejas de latas, las puedes agregar al final, no es necesario que las cocines. Por otro lado tengo una zanahoria y un par de papas chiquitas. Empezamos con la zanahoria, que es lo que más tarda en cocinarse. La cortamos a la mitad, le sacamos las puntas, la cortamos de vuelta a la mitad y en cuadraditos chiquititos. Olla con agua hirviendo, un poquito de sal gruesa, ponemos a cocinar la zanahoria. Para esta altura las arvejas ya están listas, las escurrimos y reservamos. Vamos con las papas, las pelamos, cortamos en cuadraditos del mismo tamaño que las zanahorias. Las ponemos a cocinar en la misma olla y esperamos hasta que esté todo cocido. Una vez que están listas, las escurrimos, cortamos la cocción con agua fría y las agregamos a la misma compotera con las arvejas. Ahora le vamos a agregar mayonesa, cantidad a gusto, le puedes poner más, menos, como vos
vos quieras, pimienta negra recién molida, mezclamos todos para que se integren todos los ingredientes, decoramos con un poquitito de perejil y ya tenemos lista esta ensalada rusa, que es la primera de todas las recetas que vamos a hacer para Navidad. La ensalada rusa puede variar los ingredientes según la región, acá se utiliza mucho como entrantes en las fiestas, cumpleaños y obviamente también en Navidad. Espero que la disfruten porque es riquísima. Para esta receta herví media taza de lentejones, los colé y ahora le voy a agregar un poco de orégano, condimento para carne, un huevo y todo esto lo voy a mezclar bien que se integre perfectamente. Ahora lo que voy a hacer es agregar 2 puñados de pan rallado, sigo mezclando, en esta parte te vas a tener que ayudar con la mano para que te quede una masa como esta que ves acá y ahora con una cuchara vamos a sacar bolitas y la vamos a ir aplastando dentro de un molde hasta darle formas de hamburguesas. Si no tenés molde no te preocupes, le apoyás la bolita de masa contra la tabla y la esmayás como está tan de moda, una sartén bien caliente, un chorrito apenitas de aceite y vamos con nuestras hamburguesas de lenteja. La lenteja ya está cocida, así que el tiempo de cocción va a ser muy rápido, simplemente se tiene que cocinar un poco el huevo y ya nos quedan unas hamburguesas de lenteja vegetarianas totalmente espectaculares. Ten en cuenta que con esta receta te van a quedar bastante sequitas, así que mejor acompañarlas con algo liviano como una ensalada o algo que no sea tan seco. Hoy vamos a preparar un plato de pasta muy fácil de hacer. Empezamos con agua hirviendo en una olla, le agregamos un poco de sal gruesa y 3 puñados de pasta. En mi caso le puse fusilli, puedes poner la que vos quieras. Acá tengo unas hojas de menta fresca que vamos a cortar en tiritas y vamos a rallar medio limón. Solamente la parte amarilla de la cáscara porque la parte blanca le va a dar más amargor. Cuando la pasta esté casi lista, que le falte 1 o 2 minutitos, la vamos a colar y la vamos a agregar a la misma sartén con un chorrito de aceite de oliva. Agregamos la menta cortada en tiritas, la ralladura de limón y acá tengo queso crema. Le voy a poner 1 o 2 cucharadas, pueden poner cantidad al gusto que ustedes quieran. Lo revolvemos bien, todo esto a fuego mínimo, que se integre todo y ya lo tenemos listo para servir. Decoramos con unas hojitas de menta fresca y mirá esta pasta de menta y limón que te vas a comer. Espectacular, súper fresca, buenísima para los días de verano. Si dejas un poco del agua de cocción, cuando le agregas el queso crema te va a quedar una pasta mucho más cremosa. Una ensalada espectacular para los días de calor. Empezamos con una base de lechuga crespa cortada en pedacitos. A esto le voy a agregar un puñado de rúcula, a mí me gustan pedazos grandes, así que un solo corte a la mitad, lo agregamos arriba de la lechuga. Acá tengo un puñado de rabanitos que le vamos a cortar las puntas, después lo cortamos en cuadraditos y va derecho para el bowl. También vamos a agregar un tomate, igualmente en cuadraditos y al bowl. Ahora seguimos con el ingrediente preferido de muchos de ustedes, una palta o aguacate. Le sacamos la cáscara, cortamos en cuadraditos, también 2 huevos duros que ponemos en cuadraditos, va todo en cuadraditos en la receta. Agregamos todos los ingredientes al bowl y ahora vamos a condimentar con un poco de orégano, sal, un buen chorro de aceite, un poquitito de vinagre o jugo de limón al gusto de cada quien y ahora solamente queda mezclarlo bien para que esos condimentos lleguen a todos los ingredientes y estamos listos para comer. Mirá la tremenda ensalada que preparaste, ideal para el verano. Decime qué ingrediente le agregarías. Acá tenemos una papa, un pedazo de zapallo naranja y una cebolla grande. Todo esto lo pelamos y lo cortamos en trozos de tamaño medio. Como están viendo en el video más o menos, lo importante es que todos los cortes sean parejos. Y ahora lo ponemos a hervir durante aproximadamente unos 10 minutos. O hasta que estén casi listas las verduras, que le falte un poquito de cocción. Sacamos todos los ingredientes, los pasamos a una fuente, le agregamos un poquitito de pimienta negra recién molida, crema, cantidad a gusto. Y ahora sí vamos con todo esto directamente para el horno a que se termine de cocinar por aproximadamente 10 minutos en mi caso. Lo sacamos, mezclamos un poco las verduras, le agregamos queso rallado, queso en hebras, el queso que a vos te guste, la cantidad que a vos te guste, mientras más queso mejor. Y vamos a la parte de abajo del horno para que se gratine, que se dore ese queso, que se vuelva crocante. Y ya tenemos listas estas verduras a la crema gratinadas, son totalmente espectacular, muy fáciles de hacer y ricas con cualquier comida. Cacerola bien caliente, un cubito de manteca, un chorrito de aceite, cortamos una cebolla blanca en cuadraditos bien chiquitos, un diente de ajo y ponemos a cocinar a fuego medio bajo con un poco de sal durante aproximadamente 5 o 10 minutos. Una vez que se cocinó, le agregamos media taza de arroz y movemos ahí por un minutito que se vaya dorando. A eso le vamos a agregar medio vaso de vino tinto y dejamos que se cocine despacito, que vaya evaporando el alcohol. En el mientras tanto, agarramos champiñones o portobelo, lo que vos consigas, lo cortamos en lámina, lo agregamos a la cacerola. Caldo de verduras, más o menos medio vaso. Un puñado de tomates disecados, lo trozamos un poquito con el cuchillo nomás y así como están, directo a la cacerola con todo el resto de la preparación. Dejamos que todo esto se cocine hasta que el arroz esté listo. Si le falta un poco de líquido, agregarle un poquito más de caldo. Y una vez que el arroz esté cocido, le agregamos un buen trozo de manteca, un puñado de queso en hebras, queso rallado, el que a vos te guste, y mezclamos bien, que se integre el queso, la manteca, el arroz, los champiñones, que quede todo como una pasta. Y te prometo que esto va a hacer que el risotto de hongos con tomate seco que estamos preparando va a quedar espectacular. Mirá la cremosidad con la que quedó. Esto estaba de sabor increíble. Yo sé que a la vista no es demasiado atractivo, pero el gusto, una delicia. En un bowl ponemos un huevo, le agregamos pimienta
negra recién molida, un poquitito de provenzal, un poco de sal, eso lo batimos bien batido, agarramos una berenjena, le cortamos el cabito y la vamos a cortar en láminas así a lo largo. Te tienen que quedar de 1 centímetro de espesor más o menos, como las ves en el video. Una vez que las tenemos cortadas, las vamos a pasar por pan rallado, apretamos bien que se pegue bien el pan, de ahí las pasamos por la mezcla que hicimos de huevo y volvemos a pasarlas por pan rallado. Le ponemos pan rallado arriba, apretamos nuevamente y así nos quedan nuestras milanesas de berenjena. Como ven, esto es súper fácil de hacer, súper rápido, son bastante saludables, las podés cocinar como vos quieras, ya puede ser en la sartén vuelta y vuelta con un poquito de aceite o al horno. Yo las hice en la sartén, le puse un poquito de queso cuando las di vuelta después, las estoy comiendo acá con una ensaladita y unas rodajas de zapallo y están exquisitas. Milanesas de berenjena, espero que te gusten y a disfrutarlas. Muchas gracias por mirar este video, si te gustó te invito a que te suscribas y le dejes un like. También te comparto en pantalla otros videos de recetas que pueden llegar a gustarte. ¡Nos vemos!